Capítulo 4. El ambiente en la sala del club después del arrebato de Issei era opresivo. Toda la nobleza se mantuvo a cierta distancia de los dos demonios de clase alta, mientras intentaban en silencio procesar la información dada por Graifia. Solo el propio Raiser parecía imperturbable por la tensión en la habitación. Bebiendo cómodamente una taza de té mientras sostenía casualmente el hombro de Ria, a pesar de los continuos esfuerzos de su parte para que él dejara de tocarla. Kirito se centró por completo en Raiser y Rias, evaluando la situación. Las acciones de Raiser hablaban de una posesividad y una falta de respeto que lo desconcertaban. Su contacto constante con Rias, como para establecer su derecho a un objeto, le recordó claramente las acciones de Sugm. A su lado, Asuna apretó las manos, claramente haciendo la misma conexión que él. Agarrando su mano tranquilizadoramente, mantuvo su vigilancia sobre Raiser. «Basta ya». Rias espetó enojada mientras se levantaba de su asiento, dándole a Raiser una mirada feroz. Pero él simplemente continuó sonriendo, completamente despreocupado por su aparente ira. «Raiser. Te lo dije antes. No me casaré contigo». «Sí, escuché eso antes. Pero Rias, eso no funcionará, ¿sabes? Después de todo, la situación de tu hogar es bastante grave. Eso no es de tu incumbencia. Si soy la próxima heredera de la casa de Mori, entonces elegiré quién se convertirá en mi esposo. Mi padre, mi hermano y todos en el clan lo están apurando. También fue una promesa que seré libre hasta que me gradúe de la Universidad del Mundo Humano. Así es. Básicamente serás libre. Puedes ir a la universidad y puedes hacer lo que quieras con tus sirvientes. Pero tú Otou-sama y Sirzetsu-sama están preocupados. Tienen miedo de que tu familia se extinga. Perdimos un gran número de demonios de sangre pura en la última guerra. Incluso si la guerra ha terminado, nuestra rivalidad con los ángeles caídos y las fuerzas del cielo no lo ha hecho. No es raro que los sucesores de los demonios de sangre pura sean asesinados en la batalla sin valor contra ellos, lo que lleva a la extinción de sus líneas de sangre. Entonces, para los demonios de sangre pura que también son demonios de clase alta, reunirse sería la solución obvia. Incluso tú sabes la importancia de mantener las líneas de sangre, ¿verdad? Su discusión fue, en su opinión, un choque entre el deseo de libertad de Ria y la política y las tradiciones obsoletas de la sociedad del diablo. Parecía que su sociedad tenía un gran respeto por las antiguas líneas de sangre, los clanes de los demonios originales y, por lo tanto, buscaba mantenerlos puros a través de matrimonios concertados. Independientemente de los deseos de las partes involucradas. A pesar de la feroz voluntad que brillaba en sus ojos, las palabras de Raiser parecían haber silenciado a Rias. Sintiendo una posible debilidad, continuó su discurso. Los demonios reencarnados recién producidos se están expandiendo en términos de fuerza. Haciendo que nosotros, los demonios de clase alta, perdamos nuestro lugar. E incluso si los demonios recién producidos también son importantes para nuestro futuro, no podemos permitir que los demonios de sangre pura extinguirse, ¿verdad? Tú y yo fuimos elegidos para evitar que los sangre pura se extinguieran. Mi casa está a salvo porque tengo a mis hermanos mayores. Pero solo hay 2 hermanos en tu casa. Y tu hermano es alguien que dejó el casa. Entonces solo serías tú, Rias, quien podría heredar la casa de Mori. Si no tomas un esposo, la casa de Mori se extinguirá en tu generación. ¿Estás tratando de aplastar uno de los pocos pilares sobrevivientes que apoyan a nuestra sociedad? Los 72 pilares, Kirito recordó que Akeno les explicó eso a él y a Asuna. Eran los clanes de los demonios originales de la antigüedad que gobernaban el inframundo. Cada clan alguna vez tuvo un gran poder y vastos ejércitos, pero cuando finalmente terminó la guerra con las otras facciones, más de la mitad de los clanes ya se habían extinguido. No voy a aplastar mi casa. Y estoy dispuesto a tomar un marido. Al escuchar las palabras de Ria, Raiser sonrió ampliamente. Oh, era de esperar de Rias. Entonces vamos a... Pero no me casaré contigo, Raiser. Me casaré con el que reconozco. Incluso los demonios de las antiguas casas nobles tienen derecho a elegir. Con esa negativa clara y firme, la postura de Raiser se tensó por primera vez desde que llegó al salón del club. Sus ojos se volvieron agudos y depredadores. ¿Sabes, Rias? También soy un demonio que lleva el nombre de House Phoenix detrás de mí. No puedo dejar que ese nombre se empañe. Ni siquiera quería venir a un pequeño edificio antiguo como este en el mundo humano. Más bien, no me gusta mucho el mundo humano. El fuego y el viento de este mundo son asquerosos.
Para un demonio como yo que gobierna el fuego y el viento, no puedo soportarlo. Y con esas palabras el área a su alrededor explotó en un mar de llamas. Te llevaré de regreso al inframundo, incluso si tengo que quemar este patético lugar y a todos tus sirvientes para hacerlo. Al escuchar esas palabras, Kirito se levantó de su asiento listo para actuar si era necesario, mientras notaba que Koneko, Kiba y Asuna habían hecho lo mismo. Podía sentir una extraña frialdad en sus huesos, una sensación que no había sentido desde que dejó a Aincrad. Podía sentir la hostilidad de Raiser y la intención asesina llenando la habitación. Podía sentir la muerte esperando, solo un mal golpe de distancia. Rías desató su propio poder demoníaco en respuesta a la amenaza. Su aura carmesí luchaba contra las llamas de Raiser en una intensa demostración de poder, disipando la sensación de fatalidad que impregnaba el aire. En ese momento, en completo contraste con la situación, Graifia se adelantó con calma, su rostro aún tenía una mirada completamente impasible. Ohou-sama, Raiser-sama, por favor cálmense. Si continúan, me veré obligado a actuar. Por el honor de Sir Zetch-sama, no me contendré. Al escuchar esas palabras, tanto Raiser como Rías inmediatamente retrocedieron, claramente intimidados por sus palabras. Sir Zetch-sama, y los de la Casa Fénix sabían que resultaría así. A decir verdad, esta iba a ser la última reunión de discusión, aunque todos sabían que no se resolvería, así que decidieron hacer un último recurso. Rías miró a Graifia, esperando que continuara. Ohou-sama, si desea impulsar su opinión, entonces ¿qué tal si lo resuelve teniendo un rating game contra Raiser-sama? Rías se quedó sin palabras al escuchar las palabras de Graifia. Claramente no esperaba esta proposición. Kirito pensó en la explicación de Rías sobre el tema. Un rating game era una batalla entre demonios donde sus nobles competían por la supremacía, y tu fuerza en el juego se reflejaba en gran medida en tu posición social entre otros demonios. Tal como sabe, Ohou-sama, solo los demonios de edad madura pueden participar en el juego de calificación oficial. Pero si es un partido no oficial entre demonios de sangre pura, incluso los demonios inmaduros pueden participar. En otras palabras, Otou-sama y los demás decidieron tener un juego como último recurso si yo declinaba, ¿verdad? ¿Hasta qué punto pretenden interferir en mi vida antes de quedar satisfechos? Ella preguntó indignada. Entonces, Ohou-sama, ¿está diciendo que también se negaría a participar en el juego? No, no lo haré, ya que esta es una oportunidad. Muy bien, entonces, arreglemos esto con un juego, Raiser. Raiser sonrió después de las provocativas palabras de Ría. Entonces lo estás aceptando. No me importa. Pero ya soy un demonio maduro y ya participé en el juego oficial. En este momento he ganado la mayoría de mis juegos. Aún así, ¿todavía quieres para jugar, Rías? La mirada de Ría fue la única respuesta que recibió. Entendido, yo, Graifia, he confirmado la opinión de ambos lados. Estaré a cargo del juego entre ustedes dos e informaré a las dos familias de su decisión. Raiser se veía extremadamente feliz con la decisión, como si ya hubiera ganado el partido. Oye, Rías. ¿Son estos los miembros de tu nobleza? Preguntó en un tono de voz engreído. ¿Y qué? Ella respondió enojada. Entonces este partido será divertido. Solo tu reina, la sacerdotisa del trueno, puede luchar a la par con mis adorables sirvientes. Y con un chasquido de sus dedos apareció un círculo mágico, dando a luz a su nobleza. Kirito se tensó aún más ante la vista. 15 miembros, Raiser tenía el máximo número posible de sirvientes en su nobleza. Y también se veían bastante confiados, la forma en que se comportaban hablando de la experiencia de batalla. Esta será una batalla difícil, pensó sombríamente. Especialmente porque Asuna, Asia y yo no tenemos ninguna experiencia de batalla como demonios, pero sus sombríos pensamientos fueron interrumpidos cuando Raiser habló, con evidente inquietud en su tono. Oye, Rías, uno de tus sirvientes está llorando mucho mientras me mira. Dándose la vuelta para ver de qué estaba hablando Raiser, Kirito involuntariamente dio un paso atrás ante lo que vio. De hecho, con lágrimas en los ojos, Issei miraba a Raiser con una mirada de anhelo y adoración. Cerrando los ojos y masajeando el puente de la nariz, explicó Rías. El sueño de este chico es tener un harén. Creo que se conmovió después de mirar a tus sirvientes. Echando otro vistazo a la nobleza de Raiser, Kirito se dio cuenta de que, de hecho, todas eran chicas. Verdaderamente una curiosa coincidencia que terminaría con solo chicas después de formar su nobleza.
Pensó, extrañando por completo la mirada que Asuna le envió. Smirking Riser procedió a besar a sus sirvientes uno tras otro, mientras miraba con aire de suficiencia a Issei. Nunca serás capaz de hacer esto, dijo después de besar a otra chica. No digas lo que creo que estabas diciendo. Maldita sea. Bostegear. Habiendo perdido todo el control, Issei cargó con su puño izquierdo levantado y encerrado en un guante rojo. Un mujeriego como tú no es lo suficientemente bueno para estar con Buzhou. Bost. Llegó el sonido de la joya en el guantelete. Mira, hazlo, dijo Riser mientras miraba a Issei con desprecio. Sí, Riser-sama. Y con esas palabras, una niña pequeña, no más grande que Koneko, sacó un bastón BM de su espalda y se puso en una posición lista. Terminó en un instante. Lanzándose frente a Issei, lo golpea en el estómago con el extremo de su arma, antes de torcerlo y golpearlo en la cara con la fuerza suficiente para enviarlo volando contra la pared. La Ugin Riser se acercó a Issei que estaba en el suelo siendo curado por Asia. Este puede ser uno de los legendarios 13 Longinus, dijo mientras golpeaba el brazo de Issei. Pero eso es irrelevante si eres débil. Con quien acabas de pelear es mi peón Mira. Ella es la más débil de mis sirvientes, pero tiene más experiencia en batalla y tiene más talento como demonio que tú. ¿Equipo impulsado? Dijo mientras se alejaba. Darte un objeto así es un desperdicio absoluto. Esto es realmente como ese dicho humano, pearle está antes que los cerdos. Luego procedió a mirar al resto de nuestra nobleza con miradas desdeñosas. Rías, ¿qué tal si tenemos un partido en 10 días? Podríamos hacerlo ahora, pero eso no sería interesante. ¿Me estás dando una desventaja? Ella preguntó, enojada por sus acciones contra Issei. ¿Estás en contra? ¿Es humillante? Sabes que, tal como está ahora, no podrías ganar. Miró a Rías con ojos serios. Si no puedes usar el poder de tu sirviente al máximo, entonces perderás de inmediato. Así que no es raro que entrenes con tus sirvientes para tu primer rating game. Él le envía una sonrisa de suficiencia. Después de todo, no quisiera que mi amada se avergonzara en su primer juego. Y con eso, Riser desapareció en el círculo con su nobleza, dejando solo silencio a su paso. Siguiendo a Kirito e Issei, Asuna no pudo evitar que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro, incluso si luchaba por subir las largas escaleras en la montaña mientras cargaba su mochila. Rías había decidido que la nobleza pasaría los 10 días previos al partido entrenando en una de las propiedades de su clan en las montañas, queriendo que se hicieran más fuertes, tanto en sus poderes individuales como en el trabajo en equipo. Y esa situación era la fuente de su diversión. Porque, en verdad, parecía que el mundo no estaba exento de ironía. Después de todo lo que sucedió, aquí estaban en el mundo real, listos para comenzar a luchar por una batalla de boss. Date prisa, Issei. Deja de holgazanear. Rías dijo con falsa severidad desde lo alto de las escaleras. Yo también ayudaré. Asia intervino, ofreciéndose a ayudarlo ya que no llevaba nada. Está bien, ya que Issei no podrá volverse más fuerte si no puede hacer tanto. ¿No es así, Issei-kun? Echando un vistazo a la cara de Issei que parecía casi muerto, Asuna hizo una mueca de simpatía. La cantidad de bolsas que cargaba rayaba en lo ridículo, siendo fácilmente más de 5 veces la cantidad que ella misma llevaba. ¿Está todo bien?, preguntó Kirito, deteniéndose a su lado, la preocupación clara en su voz. No te preocupes, estoy bien. Ella le aseguró fácilmente. A veces, su naturaleza sobreprotectora era agotadora, preocupándose por cada pequeña cosa. Pero al mismo tiempo era muy lindo y entrañable, saber que tenía un caballero brillante listo para protegerla era conmovedor. Sofocando una risa, siguió caminando mientras pensaba que la imagen mental realmente no encajaba con su esposo vestido de negro, especialmente con su actitud indiferente y su naturaleza tranquila. La gente preferiría confundirlo con un pícaro, en lugar de un caballero. El propio Kirito parecía solo un poco sin aliento, a pesar de que llevaba casi 3 veces la cantidad que ella llevaba. Pero él era una torre, así que eso era de esperar. Buzhou, recogí algunas hierbas. Usémoslas para la comida de esta noche, dijo Kiba mientras subía las escaleras con una expresión fría, completamente relajado, incluso si llevaba exactamente la misma cantidad que Kirito.
Fue seguido por Koneko, quien después de darles a Asuna y Kirito un pequeño asentimiento, procedió a su ascenso, aparentemente completamente sin molestarse por la enorme cantidad de equipaje que llevaba, que empequeñecía incluso al de Issei. El hecho de que una niña tan pequeña estuviera haciendo lo que él no podía parecía herir profundamente su orgullo, por lo que Issei procedió a subir las escaleras a toda velocidad con renovada determinación, mientras se quejaba de morir todo el camino. Realmente, es como si hubiera olvidado por completo que Koneko es una torre. Asuna se quedó inexpresiva por dentro, sabiendo que el tamaño de la niña era extremadamente engañoso con respecto a su inmensa fuerza. Sacudiendo la cabeza con un poco de exasperación, Asuna siguió a los miembros de su grupo hasta una gran mansión de madera. Después de un agotador entrenamiento físico por la mañana bajo la supervisión de Rías, los nuevos miembros de la nobleza procedieron a aprender cómo ejercer su poder demoníaco bajo la tutela de Akeno. Reúnes el poder demoníaco al desplazar el aura que cubre todo tu cuerpo. Tienes que concentrarte y sentir la ola de poder demoníaco. Dijo con voz severa, mientras asentía a su progreso. Ara. Así que Asia-chan tiene talento para usar poderes demoníacos después de todo. La reina elogió al rubio alfil, porque, de hecho, Asia estaba mostrando un gran talento en el área, habiendo logrado materializar una impresionante esfera de poder demoníaco del tamaño de una pelota de voleibol. La misma Asuna estaba bastante contenta con su propia esfera del tamaño de una pelota de tenis, incluso si no era del tamaño de Asia. Y aunque Kirito estaba teniendo un poco más de dificultad, el asentimiento de Akeno a su propio tamaño de ping-pong fue suficiente para decir que lo estaba haciendo bien. Desafortunadamente, Issei parecía tener muchos problemas en esta área en particular, ya que solo logró luchar para crear una esfera del tamaño de un grano de arroz. La mirada de Akeno dejó muy claro que no era normal tener tan poco poder demoníaco, incluso de un demonio recién reencarnado. Muy bien, ahora cambiemos ese poder demoníaco en energía elemental, como fuego, agua y relámpagos. Puedes hacer esto imaginándolo, sin embargo, será más fácil para los principiantes mover un elemento ya existente usando su poder demoníaco. En lugar de crearlo desde cero. Ella lo ejemplificó enviando su poder demoníaco a una botella de agua, haciéndola explotar en innumerables fragmentos de hielo. Asia-chan, Asuna-chan y Kirito-kun. Quiero que copies lo que acabo de hacer y practiques con esas botellas de agua. Ise-kun, quiero que continúes concentrando tus poderes demoníacos. La fuente de los poderes demoníacos, el poder es imaginación. Así que es importante materializarlo claramente en tu mente. A medida que avanzaban con el entrenamiento, Issei parecía bastante perdido en cómo lograr lo que se le acababa de pedir. Puede ser más fácil materializar lo que se te da bien y lo que siempre imaginas de forma más rápida y natural. Akeno aconsejó amablemente. Y con esas palabras, el rostro de Issei se iluminó al darse cuenta. Acercándose a Akeno, comenzó a preguntar algo con entusiasmo en un tono susurrado. El rostro de Akeno se quedó en blanco por un momento ante lo que fuera que el peón estaba preguntando, antes de que ella le sonriera con una sonrisa verdaderamente beatífica. Ufufu, seguro que es algo que se te ocurriría, Ise-kun. Sin comentar más al respecto, regresó a la mansión, regresando poco después con un montón de cebollas, zanahorias y papas en sus brazos. Ahora bien, Ise-kun. Durante nuestra estadía aquí, quiero que te quites todo esto con tu poder demoníaco. Dijo alegremente, con un brillo extraño en sus ojos. Y por alguna razón, esas palabras, en combinación con la mirada que Issei estaba luciendo actualmente, hicieron que Asuna tuviera una necesidad inexplicable de ensartarlo. Sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos, enfocó su mirada en la botella de agua y sonrió cuando rápidamente estalló en fragmentos de hielo. Mirando a su nobleza con una sonrisa orgullosa, Rías sintió que el entrenamiento estaba progresando mejor de lo esperado. A medida que todos sus nuevos miembros comenzaron a aclimatarse al rígido entrenamiento físico que ella había presentado y ya comprendían los conceptos básicos del uso del poder demoníaco. Para la noche, Rías había planeado hacerlos entrenar contra Kiba, ya que enfrentarse a un demonio experimentado le permitiría medir sus fortalezas y debilidades para poder ayudarlos a crecer en poder. Reuniendo a todos en el claro al lado de la mansión, procedió a observar las vigas. Issei claramente nunca había tocado una espada antes de este día, balanceando el Bokuto como si fuera un bate de béisbol y perdiendo por completo el equilibrio después de poner demasiada fuerza en sus movimientos salvajes.
Pero a pesar de su falta de talento, se negó a quedarse abajo y trató de seguir todos los consejos que Kiba le estaba dando. Pero al final, Kiba demostró que su título como Knight estaba realmente bien ganado. Evadiendo todos los ataques de Issei con facilidad y contraatacando con movimientos precisos que hablaban de las muchas horas de entrenamiento que dedicó al arte de la espada. Está bien, eso es suficiente. Ella detuvo el partido claramente unilateral. ¿Estás bien, Ise-kun? El chico exhausto logró darle una sonrisa débil. Ese sí, estoy bien, Bujou. Pero creo que me apegaré a mis puños en lugar de usar espadas. Ella sonrió ante sus palabras. Verdaderamente, después de sus altercados con los ángeles caídos, parecía que estaba comenzando a favorecer un enfoque más de peleador para el combate. Sonriendo felizmente, Kiba ayudó a Issei a sentarse cerca del resto de la nobleza antes de volverse hacia los miembros más nuevos de la nobleza. Kirito y Asuna se estaban mirando el uno al otro significativamente, antes de que Asuna asintiera y procediera al claro, mientras hacía una leve mueca al arma de entrenamiento. No te preocupes, Asuna-san, como tu senpai tendré cuidado mientras entrenamos. Kiba trató de asegurar a la chica aparentemente angustiada. Pero su reacción a sus palabras no fue la que Rías esperaba. No te preocupes, senpai, no te contengas. Tengo que considerar mi orgullo como espadachina. Dijo, con acero en su voz, mientras entrecerraba los ojos y tomaba una pose extraña, el cuerpo girado hacia un lado y la espada en uno. Mano. Confundido por su reacción, Kiba asumió su propia postura, mucho más familiar. Pero Rías no podía culpar a su confusión, su tono de voz y su claro orgullo cuando dijo que la palabra espadachín no era lo que uno esperaría incluso de un practicante de kendo, y mucho menos de una chica humana promedio. Después de comenzar el partido, Rías pensó que Kiba comenzaría lentamente, probando la defensa y las reacciones de Asuna tal como lo había hecho con Issei. Pero ese pensamiento se hizo añicos cuando Asuna cargó contra la posición de Kiba con una velocidad impresionante, clavando su espada en su cuello. Solo su propia velocidad y considerable experiencia le permitieron a Kiba esquivar en el último segundo. Pero sin darle tiempo para recuperarse, Asuna continuó presionándolo con una serie de rápidos empujones que lo obligaron a bloquear o esquivar. Fue una vista increíble, porque incluso si Kiba no estaba usando su velocidad Knig, todavía era extremadamente rápido, mucho más rápido de lo que cualquier humano común podría esperar reaccionar. Pero Asuna estaba igualando, si no superando, esa velocidad. Manteniéndolo incapaz de tomar represalias debido al asalto implacable que ella estaba entregando. Al ver a Kiba mirándola, Rías asintió. Asuna ya había demostrado que sus habilidades con la espada eran notables y que era rápida, sí, pero Rías no pudo evitar preguntarse si sería capaz de lidiar con la verdadera velocidad de un caballero. Porque hacerlo sería su primer paso para desbloquear y dominar la verdadera velocidad de su Evil Piece. Lo que sucedió a continuación hizo que la mandíbula de Ría cayera en estado de shock, ya que incluso sus expectativas más salvajes quedaron en el polvo. Kiba se apartó del camino del implacable asalto y apareció junto a Asuna, con la espada lista para atacar. Pero en lugar de golpear su costado, la espada de Kiba pasó inofensivamente por el aire, cuando Asuna misma se desvaneció fuera del camino. La sorpresa de Kiba fue clara en sus ojos muy abiertos, pero antes de que pudiera decir algo, Asuna se lanzó hacia él lista para atacar. Si el ataque anterior podría llamarse implacable, entonces este fue una lluvia literal de espadas, su espada solo visible como un destello de movimiento, nunca se detuvo mientras obligaba lentamente a Kiba a ceder terreno frente a su ataque. Esto es imposible. Una parte de su mente no pudo evitar comentar mientras observaba el duelo a alta velocidad. Incluso si ella fuera un caballero, Asuna debería tomar semanas, si no meses, de entrenamiento para alcanzar tales velocidades. Como todos los poderes del diablo, la imagen mental era clave en el uso de la velocidad de un caballero y, como tal, un caballero tenía que ser capaz de visualizarse a sí mismo moviéndose a tales velocidades, tenía que obligarse a sí mismo a moverse a tales velocidades. E incluso después de lograr eso, la mayoría de los demonios nuevos tuvieron muchos problemas para manejar tales velocidades, debido al simple hecho de que los humanos no debían moverse a tales velocidades en primer lugar. Pero a pesar de todo eso, Asuna se movía lo suficientemente rápido como para presionar a Kiba, un caballero experimentado. Quien después de recuperarse de su shock inicial finalmente estaba comenzando a obligarla a reaccionar ante sus propios ataques. ¿Cómo es esto posible?
¿Cómo puede moverse a tales velocidades con tanta naturalidad, como lo ha estado haciendo durante años, cuando ha sido un demonio durante poco más de una semana? Rías cuestionó con incredulidad, al ver a alguien que no debería ser más que una chica ordinaria obligando a su mayor Knight a hacer un gran esfuerzo para igualarla. Apartando los ojos del fósforo por un momento, inmediatamente notó otra irregularidad evidente. Issei tenía una mirada completamente boquiabierta en su rostro. Frotándose los ojos, como si dudara de lo que estaba viendo. Asia tenía una mirada de asombro, claramente impresionada por la vista ante ella. Koneko y Akeno tenían miradas sorprendidas. Sin duda haciéndose preguntas similares a las de ella en sus mentes. La irregularidad era Kirito. Porque mientras el resto de la nobleza lucía miradas de asombro, sorpresa o asombro, su rostro estaba tranquilo y sereno. Estaba analizando con calma el mástil, actuando como si la velocidad y la habilidad de Asuna fueran algo normal. Algo que ya había visto, ya lo que estaba acostumbrado. Su tren de pensamientos fue interrumpido cuando escuchó una breve exclamación de dolor proveniente del claro. Asuna estaba con una rodilla en el suelo, luego de haber sido desarmada por Kiba de un golpe en su muñeca. Tus habilidades son realmente asombrosas, Asuna-san. Pero deberías haberme advertido que eres un esgrimista. Te habría preparado un florete. El rubio Knight exclamó felizmente, una sonrisa mucho más cálida ahora en su rostro mientras la ayudaba a levantarse. Gracias por la oferta, pero usar una hoja más pesada también fue una buena prueba para mi resistencia. Ella respondió cálidamente, su ira anterior aparentemente olvidada. ¿Esgrimidori? Preguntó Asia confundida. Es un estilo de espada de Europa que se enfoca en golpes rápidos y precisos. Utiliza hojas finas y afiladas para dar estocadas rápidas en los puntos débiles, y se considera uno de los estilos de esgrima más rápidos que existen. Respondió Kirito distraídamente mientras se dirigía hacia Asuna con una sonrisa en su rostro. Entrecerrando los ojos, Rías le dio a su nuevo miembro de nobleza una mirada contemplativa, su curiosidad despertó aún más. Esa había sido una explicación muy concisa y completa, especialmente porque en realidad no había prestado atención a la pregunta. Tomando el bokuto de Asuna, Kirito comenzó a adoptar una postura de espada con una mano mucho más normal. Veamos qué sorpresas tienes, Kirito-kun. Las palabras de Kiba claramente tenían la intención de ser una broma, pero cuando Kirito se tensó y una mirada contemplativa cruzó su rostro, Rías supo que las sorpresas no habían terminado. Kiba-san, ¿tienes otro bokuto? Preguntó Kirito, con el ceño fruncido determinado cruzando brevemente su rostro. Sí, lo sé. ¿Pero por qué lo necesitarías? Ese todavía está en perfectas condiciones. El caballero preguntó con ligera confusión. Digamos que estoy más acostumbrado a usar dos, eso es todo. Kirito respondió con un tono de voz tímido. ¿Oh, estilo de dos espadas? Kiba preguntó con curiosidad, mientras tomaba uno de los bokuto de repuesto en su bolso. Sí, algo como eso. Fue la respuesta indiferente de la torre. Observándolo atentamente, Rías notó de inmediato cómo, en el momento en que Kirito asumió su postura de espada, su aura cambió, cómo su naturaleza tranquila desapareció por completo, siendo reemplazada por una voluntad firme y resuelta y una expresión seria. El mismo Kiba estaba mucho más cauteloso esta vez, listo para cualquier sorpresa que el nuevo miembro de nobleza tuviera reservado. O eso había pensado Rías, porque cuando comenzó el partido vio que los ojos de Kiba se abrían con incredulidad. Lanzándose hacia adelante, con el cuerpo cerca del suelo, Kirito estuvo al lado de Kiba en un instante, con la espada balanceándose, con una velocidad que restaba importancia al hecho de que su hábil piece no era un caballero. Bloqueando el golpe, Kiba intentó contraatacar, pero se vio obligado a retirarse debido a que la segunda espada se le acercó a las costillas. Y así procedía, golpe tras golpe venían de todas direcciones en una interminable danza de espadas. Sin dejar puntos débiles para que Kiba los explote y manteniéndolo a la defensiva debido al continuo bombardeo. Esta vez Kiba no esperó su permiso. Desapareciendo en un borrón, apareció detrás de la espada de Kirito ya a la mitad de su movimiento. Pero en lugar de devolver el golpe a sus oponentes, solo el sonido de madera golpeando madera recompensó sus esfuerzos. Habiendo bloqueado de alguna manera el ataque, Kirito ya estaba procediendo a devolver el golpe con su otra espada, lo que obligó a Kiba a agacharse para evitar el golpe.
Y así continuó Kiba borrándose a velocidades que Kirito posiblemente no debería ser capaz de seguir, solo para terminar encontrándose con sus espadas una y otra vez. Increíble, dijo Kiba después de retirarse a cierta distancia de las espadas de su oponente, su asombro era claro en su voz. ¿Cómo estás haciendo eso? Estás leyendo mis movimientos incluso antes de que termine mis ataques. La forma en que colocas los hombros y cómo inclinas los pies. Kirito respondió con calma, aparentemente imperturbable por el continuo ataque a alta velocidad contra el que se defendía. También tiendes a enfocar tu mirada en donde vas a golpear a continuación. Pero incluso si puedes leer todo eso, no deberías tener la velocidad necesaria para reaccionar a mis movimientos. Kiba dijo impresionado por las habilidades del otro chico mientras volvía a renovar su ataque. Es como si se detuvo, la realización amaneciendo en sus rasgos. Te estás moviendo completamente por instinto. Estás reaccionando sin siquiera detenerte a juzgar mis ataques. Me han dicho que mi velocidad de reacción es un poco anormal. Kirito gruñó después de bloquear un golpe particularmente fuerte que no debería haber visto venir. Es notable. Kiba dijo alegremente, antes de bloquear sus espadas con Kirito. Rias estuvo de acuerdo con la evaluación de Kiba de todo corazón, ya que la habilidad y destreza de Kirito eran irreales. De hecho, también lo era Asuna, ya que ningún humano debería ser capaz de manejar este tipo de pelea. Ningún ser humano debería ser capaz de integrar tan fácilmente sus nuevas habilidades y poderes con tanta facilidad natural. Incluso para los expertos en artes marciales o expertos en kendo tales acciones no deberían ser posibles. Era casi como si ya estuvieran acostumbrados a luchar con seres sobrenaturales. Como si tener fuerza y velocidad sobrehumanas fuera algo normal, solo otra faceta de la vida cotidiana. Pero sus cavilaciones fueron interrumpidas por el final abrupto del mástil. De repente, interrumpiendo uno de sus propios golpes, Kiba torpemente redirigió su espada en una nueva dirección, penetrando la defensa de Kirito y golpeándolo en el pecho, el golpe lo obligó a retroceder. Cambiaste los patrones de ataque a mitad del ataque. El tono de Kirito más divertido que otra cosa, una sonrisa en su rostro a pesar de perder el combate. Supongo que todavía tengo algunos caminos por recorrer. Kiba agarró su mano, una sonrisa similar en su rostro. No te preocupes por eso, tus habilidades ya son bastante notables. Chicos, y dijo Asuna, con una sonrisa divertida en su rostro. Y una vez más, Rias notó que, al igual que Kirito no había mostrado ningún tipo de asombro por la velocidad de Asuna, Asuna no había reaccionado en lo más mínimo ante la habilidad imposible de Kirito con la espada. Buen trabajo, los dos. Dijo mientras se acercaba a la pareja. Pero si no te importa, me gustaría preguntarte cómo lograste niveles tan altos de habilidad. Normalmente, tenía la política de permitir la privacidad de los miembros de su nobleza. Después de todo, todos tenían secretos y, como familia, tenían que aprender a respetarse mutuamente. Pero esta fue una excepción. Lo que habían mostrado no era simplemente impresionante, era imposible. Ningún antiguo humano debería ser capaz de manejar un combate a ese nivel con solo una semana de entrenamiento. El hecho de que solo hayan recibido entrenamiento general en los poderes de su demonio solo lo hizo aún más imposible. Esperaba que pudieran arrojar algo de luz sobre este misterio, pues la única explicación que se le ocurrió fue que ya habían tenido contacto con lo sobrenatural antes de conocerla. Y no tenía ningún deseo de cuestionar su veracidad al unirse a ella. Kirito y Asuna intercambiaron miradas significativas, ya que todo rastro de diversión había desaparecido de sus rostros. Rias, ¿qué sabes sobre el incidente de Sao? Preguntó Kirito en un tono serio. Al pensar en ello, se dio cuenta de que tenía un vago recuerdo de haber escuchado esa expresión antes, pero no podía precisar dónde. Sorprendentemente, fue Issei quien respondió. ¿Te refieres a ese ataque terrorista que ocurrió hace un par de años? Preguntó con preocupación y preocupación. ¿En el que miles de personas quedaron atrapadas y obligadas a luchar en un juego de muerte o algo así? ¿Un juego de muerte? Pensó angustiada, realmente no le gustaba el sonido de eso. Sí, Issei, ese. Ambos somos sobrevivientes de Sao. Dijo en un tono monótono, sosteniendo la mano de Asuna. Verás, hace poco más de 2 años estábamos entre los 10.000 jugadores que iniciaron sesión en el primer Brumorb. Un castillo flotante de increíble belleza y detalle, en una realidad virtual que estaba tan bien construida que uno podría confundirlo con el mundo real.
Rías había oído hablar de los florecientes juegos de realidad virtual que estaban empezando a ganar popularidad, pero ella misma nunca había probado uno y no podía entender cómo un juego así podía relacionarse con las habilidades de lucha de la pareja. Pero lo que debería haber sido un momento histórico para la industria del juego se hizo añicos cuando el creador del juego, Kayawa Akihiko, atrapó a todos los jugadores dentro del juego. Cualquier intento de salir del juego resultó en la muerte instantánea del jugador debido a un emisor de microondas instalado en los auriculares utilizados para jugar. Rías entrecerró los ojos ante la información, el conocimiento de que los miembros más nuevos de su familia tenían tal pasado, que habían sido atrapados por un loco que podía matarlos fácilmente por capricho, lo que le hizo desear tener una conversación muy acertada con esta persona Kayawa. Tomando un respiro continuó. La única forma de escapar era despejar los 100 pisos del castillo. Y el juego se llamaba Sword Art Online, por una razón. No había magia en el juego. Los jugadores dependían exclusivamente de las habilidades con la espada para sobrevivir. Eso no suena tan mal, y dijo así insegura. El mundo de SAO era enorme, capaz de acomodar a miles de jugadores con facilidad. Nos llevó 2 meses despejar el primer piso. Si bien es molesto, no suena como algo que no puedas vencer a tiempo. Kiba intervino. Estoy tan acostumbrado a que todos sepan que olvidé mencionarlo, y también hizo que si un jugador moría en el juego, también moriría en la vida real. Para cuando se ganó el primer piso, más de 2000 jugadores ya habían murió. Rías apretó los puños al escuchar la repentina inhalación del resto de su nobleza. Aunque ella misma no jugaba esos juegos, sabía que morir al menos una vez en uno de esos juegos era prácticamente inevitable. Tener una situación en la que eso se convirtió en una sentencia de muerte. Un juego de muerte, de hecho, ella concluyó sombríamente. Eso es terrible. Asia dijo, que parecía estar al borde de las lágrimas. Ya veo. Así que tus habilidades con la espada. Kiba se desvaneció, su rostro sombrío. Kirito asintió. Nos tomó más de 2 años terminar el juego. Y aunque tenía habilidades especiales, los conceptos básicos se basaban más o menos en la física de la vida real y los estilos de espada existentes. Entonces, para todos los efectos, ustedes dos tienen más de 2 años de experiencia en el manejo de espadas en batallas reales, dijo Kiba con una comprensión creciente. ¿Fue realmente tan malo? Asia preguntó tímidamente. Una mirada de dolor llenó sus ojos. La mayoría de las muertes en los primeros 2 meses fueron por suicidios. Todos se estremecieron ante esa información. Personas que solo querían una forma de divertirse o relajarse, que no pudieron manejar la presión repentina. La mayoría de los jugadores se negaron incluso a abandonar las zonas seguras, debido al miedo. E incluso para aquellos que aguantaron, hubo un miedo cada vez mayor a lo desconocido. Nunca estabas seguro de que serías capaz de sobrevivir el día, o si algún nuevo monstruo o habilidad especial sería demasiado. Todo el tiempo sabiendo que tu cuerpo se estaba consumiendo lentamente en una cama de hospital en algún lugar, y que el resto del mundo continuaba dejándote atrás. Que aunque hacías lo mejor que podías, tenías un límite de tiempo y que todo podría ser en vano. Cualquier otra explicación fue interrumpida por Rías corriendo hacia adelante y arrastrando a Asuna y Kirito en un abrazo aplastante. Pensar que los miembros de mi familia tuvieron que sufrir así. ¿A qué no? Prepara todo, tan pronto como terminemos con Raiser vamos a cazar a quien se atrevió a lastimar a mi familia. Sí, Bujou. Akeno asintió con un brillo feroz en sus ojos y una sonrisa muy desconcertante en su rostro, mientras que Koneko parecía estar completamente de acuerdo con ese curso de acción. Incluso Issei estaba llorando con el puño levantado y cerrado ante él. Gracias, Rías. Dijo Kirito después de finalmente haber logrado escapar del abrazo. Pero eso no será necesario. Mirándolo, esperó a que él explicara. Kayawa Akihiko fue el jefe final del juego. Y yo mismo lo maté. Dijo en un tono serio. Bueno. Rías dijo con una feroz sonrisa de aprobación, aprobando profundamente sus acciones pasadas. Parecía que su decisión de agregarlos a su familia realmente había sido la correcta después de todo. Para eliminar todas las amenazas a sus seres queridos, sin importar el costo, esa era la forma de Gremory. Esa era la regla en la que se había basado toda su vida. Y haría estallar en el olvido a cualquiera que se atreviera a lastimar a su familia. Eso lo prometió en su nombre como Rías Gremory.